y verdad, sobre toda potestad, eres digno de alabar. Tú reinas vencido en majestad, ceñido de poder, amor y autoridad. Tú reinas con justicia y verdad, sobre toda potestad, eres digno de alabar. Tú eres digno de desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres rey, tú eres rey. Buenas tardes para todos. Qué gusto, qué placer, qué bendiciones nuevamente apartar este miércoles, poder seguir en esta realidad que el Padre ha trazado en este tiempo para nosotros, de conquista, de seguir exponiendo aquellas cosas que muchas veces están en nuestro interior, están en nuestra dinámica de pensamiento, aún en nuestro corazón, y realmente poder en este día agradecerte por estar ahí en la conexión. Queremos agradecerle a toda la congregación. Si bien es cierto que no podemos hacerlo físicamente, créeme que podemos sentir la unidad en el Espíritu. Realmente cada miércoles, cada domingo es muy importante el poder estar juntos a través de este medio y también animar y alentarte a que sigas cada miércoles, cada domingo, apartando el horario, ¿no?, de transmisión, porque sabemos que Dios está en este nuevo tiempo que nos toca vivir, estableciendo verdades. Sabemos que no solamente Dios en este tiempo se está manifestando de manera contundente a cada uno de nosotros, de manera personal, sino que también Él nos está equipando y nos está preparando también para los tiempos que se vienen. Somos privilegiados de poder coincidir como cuerpo, como familia en este tiempo, y de que Dios nos siga mostrando su amor, su fidelidad y su misericordia al hacernos parte de su obra, al poder establecer esta condición de edificación y hacernos parte de lo que Él quiere hacer, es decir, hacerlo a través nuestro, como hijos, como cuerpo, como ese edificio que representamos en Él. Así que estamos
más que agradecidos en este tiempo de todo lo que Dios está poniendo delante de nuestras vidas y aún queremos seguir en esta condición de tierra fértil y queremos seguir accionando y queremos seguir respondiendo de acuerdo a todo lo que Dios está estableciendo. Así que, sin más que saludarte, que agradecerte, que bendecirte, quiero que podamos darle gracias al Señor en esta noche y que podamos una vez más darle lugar a su Espíritu para que Él nos vuelva a guiar y que realmente hoy lo que tengamos que afrontar en esta realidad de confrontar esta nueva nación, esta quinta nación que hoy nos toca, lo podamos hacer con su dirección y podamos ser dirigidos y guiados por Él. Así que te invito a que puedas orar junto a nosotros. Papá, en esta noche te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Venimos con acción de gracias, venimos aún, Señor, en este momento a reconocerte, venimos a establecernos en acuerdo contigo, en acuerdo los unos con los otros y también, Señor, depositando este tiempo a tu Espíritu Santo. Queremos en esta hora, Padre, dejar toda carga, dejar toda preocupación, dejar todo lo que pueda estar instalado en nuestra mente, en nuestro corazón, delante de ti y quitarnos todo peso, quitarnos todo afán, quitarnos aún toda otra voz ajena a la de tu verdad. En esta hora, Señor, queremos que nos limpies de todo lo que no proviene de ti. Te pedimos perdón por nuestras distracciones, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y queremos, Señor, una vez más, que sea tu Espíritu en este día, en esta noche, el que nos guíe y el que siga manifestando tu realidad en revelación y activación en cada uno de nuestros corazones. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, la vida de cada uno de los que es parte de esta transmisión en este nuevo día, en este nuevo miércoles y queremos, Señor, en el acuerdo establecernos en esta disposición que, Señor, queremos volver a presentarte de tierra fértil en nuestros corazones para que la semilla de tu verdad vuelva, Señor, a ser plantada y que realmente aún, Señor, lo que hoy debamos confrontar nos pueda, a través de tu Espíritu, posicionar en conquista, en victoria y pueda exponer la luz con respecto a lo que hoy nos vas a enseñar. Espíritu Santo, toma el gobierno, toma aún la autoridad en cada mente, en cada corazón y aún sé vos en este lugar, en Jazz, en mí, el que pongas las palabras del Padre y que en cada lugar, en cada corazón, seas vos el que puedas establecer esto y activarlo a través de tu revelación y de tu acción sobre nuestras vidas. Te bendecimos, papá, te damos muchas gracias, te honramos, estamos gozosos, Señor, nos sentimos privilegiados porque nos manifestás tu amor, aún, Señor, haciéndonos parte y hablándonos como lo seguís haciendo cada día de manera personal y familiar, pero también como lo podemos ver cada vez que lo hacemos juntos, como congregación, como cuerpo, y Señor, realmente es motivo de gozo y es motivo, Señor, de seguir conociéndote y de que tu reino siga siendo establecido, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, papá. Oramos, nos encomendamos y Señor, nos posicionamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy nos toca tener que abordar esta nueva nación, esta quinta nación en este camino de conquista de estas 7 naciones. Y la nación que hoy nos toca abordar es la nación ferecea, es el pueblo de los fereceos. Hoy vamos a trabajar sobre 3 versiones, ¿no? de la Biblia, de la palabra. Vamos a trabajar con la Biblia de las Américas, con la Biblia textual 4ª edición y también con la NBI. Como también hemos quizás aclarado las semanas anteriores, es importante que vos puedas tomar nota, si bien nos tomamos el tiempo para poder hacer hincapié en todo lo que la palabra dice. Quizás hay algunos versículos que no vamos a leer
por una cuestión obvia de tiempo, pero sí es importante que vos puedas tomar nota y que después puedas revisar si hay alguna duda, si hay algo ahí que quizás necesites rever. Sabemos que todo lo que en este tiempo Dios está soltando y estamos recibiendo por enseñanza tiene el respaldo y el aval de su palabra y tiene que ver con esto. Así que te animamos a que lo puedas hacer. La nación ferecea básicamente tiene una característica puntual, una característica determinante, y es que es un pueblo sin muros. Podemos ver que es un pueblo sin muros, por ende un pueblo sin protección. Si bien es cierto que todas las naciones que nos ha tocado enfrentar en este tiempo, y hoy lo vamos a hacer con los fereceos, tienen características naturales, y estas características tenían que ver con rasgo y aún con un modo de operación y de accionar de manera natural. Hoy el entendimiento que Dios trae sobre nuestras vidas es con respecto al ámbito espiritual. Hoy entendemos que esta nación opera desde lo espiritual, y lo que primeramente vemos y descubrimos es que es un pueblo sin muros y sin protección. Vemos que en la palabra de Dios, en Génesis 10, del 17 al 19, anotalo eso después si querés revisarlo, no menciona a los fereceos como descendientes de Canaán, pero sí se menciona como que habitaban en la tierra de Canaán, en esta tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y esto sí lo vamos a leer. Se encuentra en Génesis 15, del 18 al 21. De la Biblia textual, Génesis 15, del 18 al 21 dice: En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra de Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaita, del Amorreo, del Cananeo, del Ebeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Ahí lo nombró, ahí lo encontramos identificado como morador de la tierra de Canaán. Ciudad sin murallas, moradores de villas. Según algunos estudiosos de la historia del pueblo de Israel, es probable que los fereceos fueran de origen eteo. Su nombre significa ciudad sin murallas, es decir, a campo abierto, moradores de villas. Tengamos en cuenta que en esa época, en la época que este pueblo era una nación, básicamente una ciudad sin murallas y sin vallados era una ciudad desprotegida, era una ciudad que estaba sin protección y que esto la hacía vulnerable. Era una ciudad que se presentaba en una condición de replegarse, en una condición de ser vencida, porque los muros para esa época eran cuestión de vida o de muerte. El fereceo, por lo tanto, hoy en día en el entendimiento que Dios está poniendo, y aún hoy puntualmente, propiamente dicho, acerca de lo que va a activar en nosotros, es un espíritu que afecta nuestros muros, es un espíritu que afecta tus muros. Por un lado te hace vivir sin muros y por lo tanto sin protección. Genera esa mentalidad generando personas o congregaciones vulnerables por no tener barrera de protección, es decir, fácilmente derribables y abordables. Una persona bajo el espíritu fereceo considera que los muros son prisiones en vez de una protección. Es más, no se pondrán toda la armadura de Dios porque se sentirán demasiado atados, limitados en su accionar. Es interesante este detalle de que esta realidad espiritual que manifiesta esta nación ferecea toma a lo que Dios establece como protección como una prisión, a lo que Dios representa como muro, como muralla, como cobertura de Él, como una prisión, totalmente tergiversado, totalmente desde el engaño. Y aún lo que representa la armadura de Dios en protección en el ámbito espiritual de cobertura para nosotros,
lo manifiesta desde esta cuestión de sentirse atado o limitado en su accionar. Esto nos lleva a darnos cuenta que este espíritu, para poder ser catalogado como una nación sin murallas, sin protección, sin muro, se establece en una realidad de una media verdad que no es ni más ni menos que una mentira, de una falsa libertad. Es el amante de una libertad humanista, porque nosotros entendemos que la libertad en la vida es vivir en dependencia de Dios. ¿Sí? Para nosotros la libertad en nuestra vida es la vida en dependencia de Dios. Es individualista este espíritu porque no puede confiar en otras personas o no quiere que otros se metan en su vida, no quieren darle lugar. Es la actitud de que cada uno haga lo que mejor le parezca. Esto lo veíamos días atrás, el domingo, acerca de que Dios nos aún animaba a que nosotros podamos juzgar todo aquello que quiere hacernos funcionar sin la dirección y sin el consejo de su Espíritu Santo. Aun cuando hay buenas intenciones, todo lo que deja a Cristo fuera del núcleo de decisión nos lleva a no reconocerlo a Él y nos lleva a apoyarnos en esta característica de independencia, en esta característica de falsa humildad y obviamente exponernos cuando esto realmente nos pasa a funcionar sin esta cobertura y sin esta protección. En Proverbios 25-28 de la Biblia de las Américas, Proverbio capítulo 25, versículo 28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Es un espíritu compulsivo que no tiene límites para lo que deja entrar ni para las acciones que deja brotar de él. Y acá podemos ver también una dinámica que muchas veces se camufla, ¿no? Se aún guarda, se esconde en este concepto de mentalidad abierta. En esta cuestión de que porque tengo una mentalidad abierta, porque aún genero una conducta de apertura en cuanto al respeto, en cuanto al amor, yo puedo establecer ciertos principios. Y a veces esto es un engaño y también es un peligro, porque muchas veces por creernos o por darle lugar a esta realidad de apertura, de abrirnos, de tener una mentalidad abierta, permitimos y damos espacios a un montón de cosas que nos dejan sin cobertura. Este espíritu te lleva a tener una mentalidad ampliamente abierta a todo, a toda filosofía del mundo, como en el caso de los derechos de las personas y sus estilos de vida, algo muy común en los días que nos tocan vivir. Rechaza el consejo o hace que lo escucha, pero termina haciendo todo lo que le viene en gana. Se mantiene ajeno para poder seguir haciendo lo que quiere. Y cuando esto se establece, realmente todo lo que pueda llegar a manifestar es relativo, tienen una condición de relativistas. Son personas que no tienen escudo de fe, ni coraza de justicia, ni ciñen sus lomos con la verdad. Creen en todo y en sí no creen en nada. Por hecho, su concepto de justicia y verdad son muy relativos. Cuando somos operados, cuando las personas son operadas por este espíritu fariseo de apertura, de amplitud, se posicionan sin muros, sin protección. Y esto puede hacer, aunque en esta realidad, en cuanto a la armadura de Dios, esta falsa apertura de mentalidad nos lleve a relativizar todo lo que tiene que ver con la justicia y la verdad de Dios y la justicia y la verdad del reino sobre nuestras vidas. Es decir, estas personas se jactan de ser abiertos y amplios, justificando que se debe tener una visión amplia. Creo que esto es algo que también hemos escuchado mucho, aún en la vida de la iglesia, en las congregaciones, de creer que desde una condición
de apertura, nosotros podemos tolerar o podemos aceptar cualquier cosa. Sin embargo, el otro significado de fereceo que veíamos al principio es que es morador de villa. Lo presenta como alguien pequeño y escaso, por lo tanto de visión escasa. Esa es la perspectiva de Dios de los que operan en el espíritu fereceo. Cuando esta dinámica de falsa apertura, de amplitud a toda esta cuestión sin Dios, viene a establecer esta condición de poder ver una perspectiva de Dios muy pequeña, muy chiquita, muy escasa, y realmente esto es un problema, porque cuando esto se plasma verdaderamente, esto genera lo que también este pueblo realizó, que son alianzas, pactos, aún lazos impíos. El espíritu fereceo pretende que la iglesia esté abierta a todo, que no nos cerremos, que consideremos las corrientes modernas, que hay que confraternizar, que tenemos que relacionarnos con las instituciones de la sociedad, porque nosotros también somos una institución. Pero es importante que nosotros podamos prestar atención, y te animo a que lo puedas hacer ahí en tu lugar, acerca de lo que la palabra de Dios habla con respecto a esto. En Apocalipsis 21:14 de la Biblia textual, Apocalipsis 21, versículo 14, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Jerusalén tenía puertas. Si vamos a Cantar de los Cantares de la NBI, capítulo 8, versículo 10. Una muralla soy yo y mis pechos son 2 torres, por eso a los ojos de mi amado soy como quien ha hallado la paz. En Cantar de los Cantares también, en el capítulo 4, versículo 12 de la NBI, capítulo 4, versículo 12, jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía, jardín cerrado, sellado manantial. En Mateo capítulo 21, versículo 33, dice: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y por último, Zacarías 2:5 de la Nueva Versión Internacional. En torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Amén. En estos 5 pasajes podemos encontrar una relación que obviamente es muy puntual, que tiene que ver con esto que venimos hablando acerca de la condición de muralla, de muro, como cerco de protección, como esa realidad de cobertura. Y esto nos lleva al entendimiento de que la iglesia, que somos nosotros, los hijos, somos un huerto cerrado, ¿sí? En el diseño original de Dios, todo fue establecido en un huerto que estaba protegido, que estaba cercado. Y obviamente esto nos posiciona en esta condición, como hemos visto también anteriormente, de poder transicionar de un huerto a una ciudad. Y nosotros hoy iniciamos desde esta realidad de cobertura. No somos una ciudad sin murallas. La iglesia, como veíamos recién en Cantares, es la viña que Él sembró y la cercó con un vallado. Esta realidad no la vemos, de forma material. No es que aún en las iglesias o en nuestros hogares hay muros, como sí por ahí los vemos en las prisiones, sino que esto tiene que ver con un entendimiento espiritual, que en realidad en el ámbito espiritual nosotros estamos cercados, estamos amurallados, estamos protegidos, aún cubiertos por Dios, por su presencia. Aún en la palabra de Dios vemos que son sus ángeles los que acampan, ¿no? Alrededor de nosotros, alrededor de todo lo que tiene que ver con ese organismo vivo que representan los hijos, y aún esta realidad de cuerpo en manifestación de la vida de Cristo y del establecimiento del reino.
En los primeros capítulos de Génesis, Dios le pide al hombre guardar el huerto. Esto está asociado a construir un cerco de espinos alrededor del mismo. Esta es la idea de ser centinela. La semana anterior, cuando nos tocaba confrontar a la nación cananea, ya se hacía mención a esta realidad de centinela. Cuando nosotros en el espíritu podemos posicionarnos en esta condición de velar, de aún estar atentos, de poder aún estar cuidando todo lo que Dios nos está mostrando, nosotros estamos juntamente guardando y cuidando de este cerco y de esta protección. Esto no trata de que vamos a cerrar las puertas ahora de la iglesia y no dejar entrar a nadie que no esté en la congregación, que no se congregue, sino acá está hablando de considerar las corrientes modernas, ¿sí? Y eso viene con las personas también, ¿no? Entonces esto de hacer murallas es entender que en realidad nosotros sí debemos alcanzar a la gente para que ellas sean salvas, pero no que esa gente traigan sus voces, su cultura, sus creencias adentro de la iglesia, incorporando la mezcla a la iglesia que Cristo quiere, ¿sí? Sino mantenernos en esa pureza y en ese diseño original que el Padre diseñó, que es que es un huerto cerrado, ¿sí? Y con vigilancia, para que realmente podamos estar atentos a que esas corrientes modernas, esas falsas creencias no entren a la iglesia y la iglesia sea contaminada. Sí, tal cual. Y esta condición de dependencia de la voz de Dios, de la doctrina, de la cultura, del reino, como también el Señor nos viene hablando, nos posiciona en esta característica de centinelas. Un centinela no es alguien que se distrae y que deja su lugar de operación por quizás negligencia o irresponsabilidad, sino todo lo contrario. Un centinela es el que está ahí firme, cuidando, velando. Y cuando nosotros podemos entender esto desde el Espíritu, nosotros vamos a cuidar y vamos a estar continuamente velando para que ese cerco, para que esas murallas de protección puedan seguir siendo establecidas desde el cuidado, desde la voz y desde la dirección del Espíritu Santo. Como decía Jazz, no solamente en nuestras vidas, en nuestras casas, sino también en lo que es la vida del cuerpo, de la congregación y en todo lo que nos toca aún transicionar y realizar. Te decía recién que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. La palabra de Dios nos habla de que ese cuerpo, el cuerpo que Dios vino a habitar y el templo que Dios vino a habitar, no es una casa hecha con ladrillos, sino que es una edificación establecida con piedras vivas. Y obviamente si son piedras vivas, no son muertas. Por eso que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, un organismo que manifiesta esa naturaleza de vida que conlleva el estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. La iglesia no es una institución de la sociedad, sino un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo y como todo cuerpo tiene un sistema inmunológico, un muro de defensa que reconoce lo que es compatible y lo que es incompatible con él. Esto mismo que te decía Jazz, como nosotros de manera natural tenemos un sistema inmunológico que obviamente discrimina lo que nos hace bien de lo que nos hace mal, esto pasa también en la perspectiva corporal y en el ámbito espiritual. El poder guiarnos por el Espíritu nos marca y nos guía qué cosas son compatibles de las que no. La palabra del Señor nos habla puntualmente acerca de esto. Acompáñenos a Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23 de la NBI. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Colosenses 1:18, también de la NBI. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, la iglesia es la casa de Dios, donde Él vive individual
y corporalmente. Esto también viene a traer una nueva conciencia, un sentido aún mayor de responsabilidad. Creo que esto también que mencionaba Jazz, acerca de que no es que nosotros vamos a cerrar las puertas, sino que aún cada persona, como dice la palabra, dice que Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos, nos posiciona en esta realidad de que realmente cada persona que Dios traiga a su encuentro lo pueda hacer en un ámbito y en una atmósfera donde se pueda gestar esta realidad, que aún nosotros como esta manifestación de casa de vida de Dios podamos ser ese puente entre la gente y Dios, que aún lo que nosotros podamos manifestar y establecer congregacionalmente sea un escenario propicio para que Dios pueda establecer ese Betel, esa realidad de encuentro y que eso pueda generar una experiencia de transformación en cada una de las personas que Dios en este tiempo sin duda acerque y traiga. En Jeremías 15:19 de la versión textual dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es un poco lo que compartía recién Marce, el entender que no vamos a cerrar las puertas de la iglesia, sino entender que ellos no deben introducir lo que ellos son y nosotros convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan con la luz de Cristo que habita en nosotros. Amén. Si nos vamos a acercar a la sociedad, obviamente no es para participar de sus obras, sino es para poder compartirles y hacerles partícipe de lo que nosotros hemos recibido y recibimos de Dios. Hay un movimiento que nos es totalmente familiar y que obviamente se ha originado por el accionar de este espíritu fereceo, que es el ecumenismo. Es por esta razón del fereceo que ha surgido el llamado movimiento ecuménico dentro de la iglesia. Ecuménico significa de todos los habitantes de la tierra. Una de las cosas que este movimiento promueve es el orar por la paz del mundo. En esto la iglesia se ha unido con toda clase de personas y aún con toda clase de creencias religiosas que adoran a otros dioses. Y obviamente esta conexión, este lazo, genera, al unirnos, un yugo desigual. Y podemos ver lo que la palabra de Dios relata con respecto a esto de yugo desigual en 2 Corintios 6, 14, 18, que no lo vamos a leer, pero que sí es importante que vos lo puedas ahí registrar. 2 Corintios 6, 14 al 18, nos habla de esta realidad de que cuando nosotros queremos aún establecer dos cabezas, estamos uniéndonos a un yugo desigual. Nosotros como cuerpo solamente estamos en Cristo, en esa perspectiva y en esa realidad de nuestra cabeza, y obviamente no tenemos que hacer ninguna otra unión que quiera traer ni una opinión, ni una idea, y mucho menos ningún otro espíritu que no sea el de Dios, el de su espíritu y el de su verdad para nosotros. Por eso el espíritu fereceo toma los conceptos bíblicos bajo una interpretación netamente humana. Es decir, cuando esto sucede, cuando esto se materializa, hoy en día es muy común ver cuántas ideologías, cuántas religiones, aún cuántas sectas usan aún pasajes de la Biblia, el nombre de Jesús, cuando Dios dice no tomarán ni usarán mi nombre en vano, para a través de eso poder usarlo de gancho, y una vez que logran tener la atención de las personas, poder hacer de eso en manipulación lo que ellos quieren soltar. Por eso que es una interpretación sin el Espíritu Santo, es una interpretación humana manipulada de lo que quizás conviene en cuanto a todo lo que detrás de esta realidad después se desata como engaño, como mentira y como otras deidades. Veíamos hace unas semanas a la nación jerjesea,
Y podíamos ver que esta nación jerjesea nos hablaba de esta vida individualista, esta vida que se representaba y se manifestaba más en una condición natural y carnal que de dependencia del Espíritu Santo. Entonces, el jerjeseo, como vimos, era la fuerza del humanismo en acción. Hoy, al mirar la realidad y la condición del fereceo, podríamos decir que el fereceo es la filosofía humanista en acción. Es esta realidad de apertura, es esta realidad de poder desde la amplitud escuchar bajo el lema de respetar y desde ese lugar generar y darle lugar a otras voces y a otras cuestiones espirituales ajenas a la de Dios. Pero es importante lo que la palabra también nos marca con respecto a esto. El Señor no nos manda a orar por el mundo. Jesús no lo hizo. En Juan 17:9, en la Biblia textual, Juan 17:9 dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Acá está claro, ¿no? No nos manda a orar por el mundo, sino por los que son de Él, los que son tuyos. Menos nos manda a orar por la paz del mundo, porque entendemos que allí nunca habrá verdadera paz, que es la paz que proviene del Señor, que el Señor da. Juan 14:27 habla de esto. De la NBI, Juan 14, versículo 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, ¿sí? Y en esta realidad sí hay algo que Dios nos pide. Él nos pide, el Señor nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Esto lo encontramos en el Salmo 122, versículos 6 y 7. De la NBI, capítulo 122, versículos 6 y 7 dice: pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. ¿Cuál sería, o bien, qué soy Jerusalén? Podemos ver y entender que hoy Jerusalén es la iglesia. La iglesia es la nueva Jerusalén, es esta ciudad que Dios quiere establecer y quiere edificar acá en la tierra. Es la realidad del cielo establecida en la tierra a través de sus hijos, a través de estas piedras vivas. Déjame aclarar algo con respecto a este punto de ecumenismo, que no nos dejemos engañar, ¿sí? Porque muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado de participar en reuniones de la iglesia evangélica con la católica, ¿sí? De entender que somos una iglesia, que servimos al mismo Dios, pero cuando entendemos en realidad qué es lo que opera detrás del catolicismo, sería lo mismo juntarme a orar con un brujo, ¿sí? Vos no te juntarías a orar por la paz del mundo con un brujo. ¿Por qué? Porque claramente opera para la tiniebla, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con esto. Nosotros entendemos que hay todo un engaño y una mentira detrás de todo esto, entonces no nos dejemos engañar con respecto a esto, de decir, bueno, son gente discriminadora que no quieren juntarse con otras religiones, y no, en realidad vos no podés ser parte de una adoración a otro Dios, ni poder ser parte de una oración a falsos dioses. Entonces entender que este espíritu opera también a través de este engaño, y entender también que en estos versículos que habla de mundo, también no es por discriminar a la gente del mundo y que nosotros somos de otro lado, sino de entender que mundo se refiere a todo lo que opera el sistema, que opera en la tiniebla, ¿sí? Entonces, por eso es tan riguroso y tan claro el Señor con respecto a este tema. Sí, vale la aclaración, Jazz. Básicamente mundo es todo lo que opera en un sistema contrario a Dios, un sistema anticristo. Pero sí entender que cuando nosotros nos unimos a esta realidad de yugo desigual, nosotros estamos tolerando y aceptando. Y nosotros no podemos tolerar ni aceptar. Por eso también
es necesario poder identificar las motivaciones de nuestro corazón, porque muchas veces hemos estado más preocupados y más atentos a querer agradar a la gente y poder aún mostrarle a la gente algo que no necesariamente con el mismo celo poder agradar a Dios. Y déjame decirte que nosotros estamos acá para agradar a Dios, estamos acá puestos por Él para hacer su voluntad y para establecer sus diseños y su propósito en medio de nuestras vidas. Entonces, obviamente, esto hace que dependamos de Él y que la única verdad absoluta que nosotros podamos defender sea la que recibimos de Él como portadores de su reino. Obviamente que no es nuestra condición juzgar o quizás meternos en un campo de opinión con respecto a otros movimientos, si nosotros tenemos el compromiso y tenemos el deber de defender los derechos del reino de Dios y de poder vivir de acuerdo a esa realidad. Cuando nosotros entendemos esta realidad espiritual, entendemos que continuamente estamos en una lucha que se desencadena en el ámbito espiritual, algo que es quizás muy importante entender y lo venimos hablando también últimamente, es que el diablo fue vencido, que el diablo básicamente no tiene autoridad porque fue vencido y está vencido, pero sí que el diablo toma parte de aquellos lugares y de aquellas cosas que nosotros le damos espacio y le damos oportunidad. El diablo se va a valer de aquellas herramientas que nosotros les presentemos y le demos lugar. Por eso es importante que nosotros en esta realidad de centinela, en esta realidad de ir hoy desarrollando esta conciencia de cobertura, de muralla, de muro, podamos visualizar y entender la importancia de no generarle espacio al enemigo, de no establecer brecha, porque cuando el enemigo encuentra brecha, cuando el enemigo encuentra espacio, él obviamente se va a infiltrar, se va a meter. Y algo que el Señor aún nos venía hablando de manera personal es que como en nuestro cuerpo nosotros tenemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en nuestra vida, necesitamos estar en armonía y en acuerdo, es decir, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen que funcionar en armonía y en unidad bajo la misma verdad y con el mismo sentir y bajo la misma cultura que en este caso es la del reino. Y de la misma manera nosotros lo tenemos que hacer como cuerpo, como el cuerpo de Dios, funcionar bajo su espíritu, funcionar en unidad y aún no permitirle a ninguna de estas entidades y a ninguna de estas ideologías espirituales que quieran infiltrarse en medio de nosotros. Por eso el hecho de poder ver este término de brechas tiene que ver en esta noche con un llamado de atención de parte de Dios hacia nosotros. Un llamado de atención que sin dudas y también trayendo esta realidad nos posiciona en estar atentos, porque no podemos ser esa ciudad de Dios, esa nueva Jerusalén y no estar amurallados. Entendemos que la muralla es protección, por ende quedamos desprotegidos y somos vulnerables. El Señor es nuestro muro, amén a eso, y nosotros debemos cuidar de no dejar alguna abertura en esa muralla, de no dejar brechas, permitiendo que entren cosas que Él no aprueba. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22 de la NBI, dice: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de maldad. Esto nos habla también de la importancia de que todos nosotros lo podamos pesar delante de Dios. Como veíamos también el domingo, la importancia de no hacer nada sin primeramente presentarlo y exponerlo delante de Dios. Y conforme a lo que oímos, podamos obedecer y podamos hacer. Porque cuando esto sucede, realmente somos establecidos en esta naturaleza verdadera de Dios, de la fe. Y en esto tenemos que ser determinantes, en esto no podemos negociar y no podemos andar aún con pensamientos de dualidad o de división, sino que estamos llamados a obedecer a Dios y a escuchar su voz. Algo que también en este tiempo ha sido importante visualizar es que en esta guerra de voces
que continuamente se libra en el ámbito espiritual, pero también se ejerce en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros tenemos que saber identificar qué cosas provienen de Dios y qué cosas no, qué cosas son de las tinieblas y qué cosas son de nuestro corazón, de sus deseos, de aquellas dinámicas que no provienen de Dios. Y otra de las cosas que es importante poder entender es esta realidad de no distraernos, porque cuando nosotros nos distraemos es ahí donde nos desenfocamos y es ahí donde podemos generar brecha. Por eso que una de las realidades de esta nación ferecea, de este espíritu, tiene que ver con esta condición de descuido. El espíritu fereceo busca que la gente sea descuidada. El espíritu fereceo es el que rompe el muro para que otro más grande pueda entrar. No podemos ser descuidados. Si un centinela se distrae y es descuidado, lo más probable es que no pueda haber la llegada de ningún enemigo. Y en esto sí somos responsables. Si bien nuestra seguridad y el que nos ampara con su protección es Dios, Dios también nos pone a nosotros como los que tenemos que cuidar y tenemos que velar para poder permanecer en esa condición. Entonces podemos decir que este espíritu es un espíritu portero, ¿sí? Que le abre la puerta a otros espíritus más grandes. Tal cual, tal cual. De hecho, cuando leíamos anteriormente, veíamos que la Nueva Jerusalén es una ciudad de puertas y Dios quiere establecernos en sus puertas, pero es bien hacer en contrapartida de lo que este espíritu genera. El espíritu fereceo juzga como exagerados o fanáticos a los que operan en el temor de Dios. Esto también es un rasgo de esta corriente de ser abiertos, de tener apertura, de no ser tan estructurados, de no ser tan básicos, pero en realidad todo esto viene con un falso discurso de intentar tildar de fanáticos, de místicos o exagerados a aquellos que son guiados por el temor de Dios, aquellos que realmente intentan tomarse cada vez con más seriedad y más responsabilidad, no solamente el nombre de Dios, sino aún todo lo que Dios en este tiempo está bajando como diseño y como cultura de su reino. El fereceo no entra por la fuerza, sino por el descuido. Por eso es importante que hoy lo puedas visualizar, que hoy lo puedas entender. Este espíritu fereceo no va a entrar a la fuerza, no te va a someter, simplemente va a esperar que vos te distraigas, que vos te descuides, y ahí en esa brecha él va a aprovechar la oportunidad. Necesitamos entrar en el terreno de la prevención. Necesitamos en nuestra vida diaria aprender a poner límites. Los jóvenes y niños en su inmadurez tienen falta de sabiduría y no pueden ver. Tengamos cuidado con los amigos de nuestros hijos. Hay amigos que están rompiendo el vallado de las oraciones de sus padres. No seamos descuidados. En estos tiempos se nota una gran falencia en la paternidad. Se está notando que los jóvenes de entre 15 y 21 años no se sienten protegidos. Y en esto tenemos que ser no solamente sinceros, sino determinados y contundentes. ¿Sabes qué? El enemigo no solamente quiere, sino que va por la vida de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que pelear y tenemos que cuidarlos totalmente en una actitud no de violencia natural, sino de esta violencia en el espíritu, de poder arrebatar a nuestros hijos de toda tentación, poder arrebatar a nuestros hijos de toda expectativa que las tinieblas estén queriendo buscar a través de estas brechas. Sí, hemos hablado del cuidado aún de los padres, de ver qué cosas le permitimos a nuestros hijos que lleguen como información. En el caso de los que tienen aún teléfono, ver qué es lo que ellos están consumiendo. Pero bueno, esto de revisar el teléfono es invasivo. Sinceramente, disculpame, los espíritus que operan desde las tinieblas son totalmente y netamente invasivos. Y nosotros como padres no nos tenemos que quedar en esta cuestión. Si el cuidarlos y el guiarlos en la dirección de Dios es ser invasivos, debemos ser invasivos, pero con el espíritu correcto de lo que estamos queriendo hacer, que es cuidarlos, que es protegerlos, que no es
justamente darle lugar al enemigo a que pueda encontrar en ellos brecha para generar, poder introducirles otras filosofías, otras voces y otras opiniones que no provengan de Dios y obviamente en este caso de nosotros como padres. Por eso que necesitamos aún en este tiempo valorar cuáles son los ambientes, cuáles son las amistades, cuáles son las corrientes que están llegando a sus vidas y poder generar también esta realidad de protección y de cobertura, porque realmente Dios nos va a pedir cuenta de esto y nosotros también tenemos que velar y tenemos que funcionar como centinela de sus vidas, también desde el ámbito espiritual, pero también en el accionar natural. Esto que decía Marce, que de no ser invasivos, que está también esta ideología ahora de ser padres, que ser más disimulados, controlarlo, no. En realidad en Mateo dice, construyó una torre de vigilancia, o sea, no hay nada disimulado en una torre de vigilancia, ¿sí? Es totalmente invasivo, es totalmente visible. Entonces, hoy con lo que son bombardeados nuestros hijos en lo que son voces, en lo que son ideologías, son los más expuestos, son los más adoctrinados, tenemos que ser bien invasivos y bien radicales, ¿sí? ¿Por qué? Porque este espíritu también, como decía al principio en Proverbios, dice que no, una ciudad sin muralla es quien no sabe dominarse, ¿sí? Entonces no tiene límites para lo que deja entrar y tampoco para las acciones que deja salir este espíritu. Entonces no tiene también moderación en lo que deja salir este espíritu hacia nuestros hijos. Entonces entender también esto de esta torre de vigilancia, que no hay nada disimulado en eso. El Señor lo puso en el medio de este viñedo que contaba acá en Mateo. Entonces entender que nosotros tenemos que ser centinelas y hacerlo con total responsabilidad, sin tener en cuenta esto de no ser invasivos o ser un poco más disimulados en esta situación. Amén, amén. Este espíritu, esta realidad espiritual de los fereceos va a provocar, va a generar y va a establecer saqueos, pobreza y visión escasa. El problema de este espíritu abierto y sin muralla es que uno termina siendo saqueado. El espíritu fereceo tiene esas dos caras: una persona libre y abierta que se lleva bien con todos, que dice que sí a todo, pero con el correr del tiempo va siendo arruinada, saqueada, desmantelada, quedando en condiciones precarias. Lleva a decisiones incorrectas donde terminamos vaciados. Y esto también, a colación de lo que venimos hablando, nos tiene que poner en esta definición de si realmente queremos agradar a Dios o seguimos con motivaciones que nos quieran hacer quedar bien delante del hombre. No podemos agradar al hombre y a Dios al mismo tiempo. Entonces tenemos que realmente definir esto para que nosotros podamos proceder y podamos accionar conforme a lo que Dios nos diga, más allá de lo que puedan opinar o decir otras personas y aún otras voces, porque sabemos que también lo que a veces escuchamos de otras personas está operado por espíritus y por voces que desde lo espiritual también se manifiestan en ellos. Las villas, ¿no?, como también significa este nombre de fereceos, tienen connotación de poca cosa, de pequeñez, de una morada improvisada, precaria. Las personas que crecen en villas tienen muy pocas posibilidades de desarrollo en todo sentido, por lo que solo pueden desarrollar una visión limitada de la vida. Si llegan a soñar algo, es irse de la villa a la ciudad. Por lo tanto, los moradores de villa tienden a verse a sí mismos como personas pequeñas e insignificantes, que son parte de una comunidad pequeña e insignificante. Se ven con poco potencial y se contentan con vivir una existencia tranquila y al margen de otros que realmente son los importantes. Es esta una mentalidad que puede llevar a un estancamiento espiritual que pasa de generación en generación. Por eso te hablábamos recién de la importancia de cuidar a nuestros hijos. Y como el estancamiento siempre lleva a la pobreza, tanto en la dimensión espiritual como en la material, el espíritu fereceo puede producir muchas generaciones de pobreza espiritual y de recursos. Por eso
que como Dios es un Dios de generaciones y aún sus diseños, ¿no? Complementa a las generaciones, involucra a las generaciones, también el enemigo quiere reproducir y establecer esta realidad de sus antidiseños también en las generaciones. En nuestros días es común encontrar personas que tienen una actitud de escasez, escaso amor, escasa visión, escasos sueños pequeños, escaso amor propio. Es posible que el enemigo nos haya convencido de que no somos dignos de nada, que no merecemos que Dios se fije en nosotros. Pero las buenas noticias para nosotros hoy, las buenas noticias son que el amor de Dios se ha manifestado en que aún siendo pecadores, Él no sacó su mirada de nosotros. Dice la palabra de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo débiles, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Dios ha dicho, pídeme y te daré por herencia las naciones. No porque haya mérito alguno en nosotros, sino porque hay méritos en Él, en su amor, en su gracia y en su misericordia. Amén. Amén. La realidad del asunto es que vos no sos lo que el mundo dice que sos. Vos no sos lo que vos mismos decís que sos, sino que vos sos lo que Dios dice de vos. Vos y yo somos lo que el Señor dice que somos y Él dice que nosotros, vos y yo, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como tal, somos coherederos con Cristo. Por esto, no hay motivo para creer que no tenemos valor. Por esto no hay motivo para creer que no vamos a alcanzar el propósito de Dios. Porque Él prometió que si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque en Él y aún nos animamos a poner el sentido de nuestra vida en sus manos, Él va a ser nuestra guía, va a ser nuestro estandarte y Él nos va a posicionar como cabeza y no cola. Entonces, que aún en este momento, al soltar esta palabra, vos puedas entender que no sos lo que tu mente dice que sos, que no sos lo que otros dicen que sos, que no sos aún lo que el diablo quiere hacerte creer que vos sos. Vos sos lo que Dios ha determinado y lo que Dios dice de vos. Y en esta activación hoy declarar que esta naturaleza, que esta condición, que este espíritu de adopción de hijo que trae identidad, que trae propósito, que trae poder, que trae paz, que trae gozo, se activa, se aviva, se vuelve a encender sobre tu vida, sobre nosotros hoy, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque y nos atrevemos a confiar en Él, Él nos va a situar en sus manos como cabeza y no cola. En esta hora juzgamos, quitamos, reprendemos toda palabra, toda ola, todo mover que quiera levantarse en desánimo en contra de esta verdad sobre nuestras vidas y sobre los hogares que en este momento escuchan esta transmisión. Declaramos que toda palabra de desánimo, que toda palabra de duda, que toda palabra que quiera venir a traer impedimento, imposibilidad, que quiera hacernos ver desde nuestra capacidad, es juzgada en esta hora, es enmudecida y es callada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hoy decidimos posicionarnos en creerle a Dios y entrar en esta realidad de sus promesas. Y con respecto a esto, la palabra de Dios también nos asesora y nos advierte. En Colosenses 3:21 de la NBI, Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice: Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. La palabra acá, desaliento, significa estar sin espíritu, ¿sí? No tener espíritu, algo que te roba el espíritu. Y en 2 Corintios 4:1, también de la NBI, capítulo 4, versículo 1, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. La palabra desanimar o desmayar aquí significa debilitarse o descorazonarse. Amén. Por eso declaramos que
Es reprendido en el nombre de Jesús todo accionar de desánimo que quiera venir a robarnos el aliento y que quiera venir a afectar, ¿no?, y a debilitar nuestras vidas. A modo de conclusión de todo esto que hemos venido hablando, como mencionamos y vimos, una persona bajo el espíritu fereceo considera que los muros son prisiones en vez de un cerco de protección. La palabra fereceo también tiene su raíz en la palabra parás, que significa separar, o sea, decidir. También vemos que esto genera una separación y esto genera una decisión. Y cuando nosotros somos afectados por todas estas ideologías y conceptos, muchas veces podemos decidir mal y podemos terminar separándonos de la única y real y verdadera fuente de vida, que es la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos muros espirituales alrededor de nuestra vida y poner límites para impedir que se infiltre el mundo en nuestras vidas, en nuestras familias y también en la iglesia. Estos muros deben resguardar los propósitos de Dios, los sueños de Dios, impedir que entre cualquier otra mente traída por espíritus que nos lleven a tomar decisiones que produzcan precariedad, abandonos, pobreza de espíritu. El Señor acerca de esto también nos exhortó. En Juan 7:24, en la versión textual, Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. 1 Corintios 2:15, también de la Biblia textual, 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y también en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, también de la textual, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos llama a juzgar para tomar decisiones, pero no con un juicio antojadizo, sino en el Espíritu, conforme a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Es fundamental, es clave que nosotros podamos tener siempre la dirección y la voz y el consejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue establecido y Dios lo envió para que Él sea nuestra dirección, para que Él nos dirija y nos guíe en las sendas correctas. Entonces necesitamos establecer esta realidad de poder exponer y juzgar todos nuestros caminos y todas nuestras decisiones delante del Espíritu Santo de Dios. Nuestro muro es tomar decisiones guiadas por Dios. Cuando nosotros le consultamos a Dios, cuando nosotros le damos al Espíritu Santo el lugar que Él tiene que tener, nosotros estamos siendo prudentes y eso está obviamente estableciendo este cerco, esta muralla, esta cobertura de parte de Dios. Su consejo es nuestro muro y nuestra obediencia de ejecutar sus instrucciones y direcciones. Acordate, oír, obedecer. Cuando nosotros le damos lugar, cuando somos guiados, dirigidos, entendidos y accionamos en obediencia, nosotros estamos en una realidad de cobertura, de protección y Dios es el que nos ampara y el que aún nos respalda. Necesitamos en este día asumir la responsabilidad que tenemos de tomar decisiones, para lo cual necesitamos ser dirigidos por Dios y creer en nuestra comunión íntima con Él. Que esa comunión íntima, que esa relación que aún en este tiempo, en esta crisis que nos ha tocado vivir, se ha profundizado porque el tener que estar en nuestros hogares nos ha permitido darle más lugar a Dios, nos ha permitido callar voces, nos ha permitido poder enfocarnos más y aunque esta realidad pueda crecer en nosotros y que se pueda hacer un buen hábito el poder ser guiados y el poder consultarle todo a Dios para poder aún ser establecido en lo correcto y en lo verdadero. En Hebreos 5:14, también de la textual, Hebreo capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es de los perfectos,
de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Habla de la palabra perfectos, esto que mencionaba recién ya, esto que leía en Hebreos. Esta palabra perfectos es completos. Los que por la comunión con Cristo son completados y ejercitados para tomar decisiones radicales, sin sacrificar el reino y su justicia, a fin de agradar a Dios y llevar a nuestras familias al plan de Dios. Fíjate qué importante es la responsabilidad en la toma de decisiones, pero también ser radicales, también poder ser determinados y no ampararnos en el comentario o en la opinión de otros, sino poder aún ser sabios en buscar el consejo de Dios y no sacrificar ni el reino ni la justicia, sino todo lo contrario, desde esta realidad de cobertura, poder ser guiados y también conducir nuestras vidas y la de nuestra familia por la senda que Dios nos marque y nos indique. Contrarrestaremos el espíritu fereceo, como cada uno de los espíritus que ya hemos confrontado, obviamente con el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver que puntualmente en esta nación, en esta dinámica espiritual de los fereceos, vemos que el espíritu con el cual debemos confrontarlo es el mismo espíritu que operaba en la iglesia de Filadelfia, algo que relata el libro de Apocalipsis. Acompañamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13 de la versión textual. Capítulo 3, 7 al 13 dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tremendo pasaje, ¿no? Tremenda declaración. Ahora bien, hemos un poquito puesto en evidencia a este espíritu fereceo y sus características y aún su modo de operar. Entramos en la fase de poder generar dinámicas de aplicación, no solamente en nuestra vida diaria, personal, sino también en nuestra vida familiar. Y para eso, en este día, en este tiempo, hoy, Dios va a establecer que podamos encender la lámpara del espíritu de consejo, de su consejo. Amén. Necesitamos encender la lámpara del espíritu de consejo para construir muros fuertes alrededor de nuestra vida, familias y propósito, para aislarnos de todo lo que pueda afectar nuestras decisiones y llevarnos al error. Uno de los nombres del Señor, manifiestos en su palabra, es que Él es admirable consejero. Esto lo encontramos en Isaías 9:6 de la versión textual. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En Salmos 16, 5 al 11 de la Biblia de las Américas, Salmo 16, 5 al 11 dice: el Señor es la porción de mi heredad,
y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Amén. Amén. El consejo provee guía para tomar buenas decisiones, para alcanzar los planes y propósitos de Dios. El consejo trae instrucción, dirección y formula un plan para alcanzar una meta específica. Revela el consejo del trono de Dios y provee el plan perfecto o la estrategia para alcanzar un mandato específico. El consejo de Dios imparte fortaleza y Él nos abre las puertas. Es interesante que esto se nos pueda revelar y aún pueda activarse en nuestro interior. Todo lo que proviene de Dios va a ser establecido desde Él. Y aun si Él es el proveedor, Él ya estableció dirección y destino para todas las cosas. Y en la prudencia y en su consejo está justamente la protección, está la garantía de su cuidado y está el poder caminar a paso firme en todas las decisiones y aún en las temporadas de nuestra vida que nos tocan vivir con respecto a esta realidad de su propósito y de su reino establecido absolutamente en todo sobre nuestras vidas. Entender que no todas las puertas que se nos abren, las abre el Señor. Hay que ver el fruto que produce en cuanto a si nos acerca más a Él, a sus propósitos y planes, o se convierte en un factor serio de distracción que nos saca del camino de su voluntad. El domingo hablábamos acerca aún de la importancia de esto en cuanto a nuestra economía, en cuanto a la parte laboral. Y aún esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nosotros. Si realmente la puerta que se presenta abierta delante de nosotros es una puerta que abre el Señor o no es una puerta que abra el Señor. Repito, no todas las puertas que se nos abren las abre el Señor. Y esto lo podemos discriminar o lo podemos distinguir entendiendo que si la puerta es abierta por el Señor, lo que esta puerta, el accionar de abrir esta puerta va a generar en nosotros es justamente una condición, un anhelo, una necesidad de acercarnos más a Él, a sus propósitos y a sus planes. Ahora, cuando esta puerta no es abierta por Él, quizás la seducción de esta puerta o de estas puertas nos puedan llevar a un serio factor de distracción que en muchos casos nos puede llevar a sacarnos del camino de su voluntad. En Salmos 33:11 de la Biblia de las Américas dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Amén. El siguiente pasaje relaciona al consejo con el Espíritu del Señor y con su enseñanza. En 1 Juan 2:27, también de la Biblia de las Américas, 1 Juan capítulo 2, versículo 27, dice: aunque en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. Podemos llegar a esta conclusión. Operamos en el consejo de Dios cuando en nuestro espíritu oímos el testimonio del Espíritu Santo hablándonos, y en el poder oír al Espíritu Santo y en el poder poner por obra lo que escuchamos,
nosotros estamos generando esta realidad de obediencia, de cobertura y aún de establecimiento de esta lámpara encendida en nuestras vidas. En Romanos 8:14, de la versión textual, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, por Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Y acá hace una separación, porque también nos deja entender que podemos ser guiados no por Dios, sino por otras voces. Y cuando esto sucede, no estamos respondiendo a nuestra condición original. Cuando somos guiados por otras voces, por otras motivaciones, por otros dioses, por otros deseos, se genera algo totalmente diferente. Podemos ver la diferencia y podemos ver que es muy distinto cuando nosotros somos y aún funcionamos siendo guiados por nuestros corazones. No solamente esto lo podemos llevar al campo de las mentiras que se levantan en nuestra mente, sino que muchas veces aún somos guiados por los deseos y por lo que nuestro corazón nos impulsa a hacer. Y la palabra del Señor habla puntualmente acerca de esto y manifiesta que el corazón del hombre es engañoso. En Jeremías 17:9, en la versión textual, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Por eso en esta noche, al poner en evidencia esta dinámica espiritual, este funcionamiento, ¿no?, que se menciona y se establece a través de esta nación, de este pueblo fereceo, algo que es muy lindo poder establecerlo y poder soltarlo, es que el Señor busca continuamente que nosotros podamos deleitarnos en Él. ¿Sí? Hemos hablado acerca de poder en este tiempo, a través de su gozo, disfrutar de todo lo que Él está haciendo. Muchas veces por distraernos, muchas veces por escuchar otras voces, aún perdemos la capacidad de valorar y de disfrutar todo lo que Dios está haciendo, porque aun cuando somos incomodados, aun cuando Dios viene a corregirnos, cuando viene a examinarnos, Él viene a hacerlo desde su amor y viene a hacerlo para establecer sus diseños en nuestras vidas. O sea, la motivación del Padre no es condenarnos, no es juzgarnos, no es exponernos, sino todo lo contrario, es poder volver a establecernos en la senda correcta, es poder volver a establecer ese vínculo, esa relación de padre a hijo, de hijo a padre, es poder ser introducidos en esta mentalidad de reino y poder generar esta realidad de intimidad y de relación que nos lleva a depender continuamente de su dirección y de su voz. No hay otra manera de que nosotros podamos percibir este evangelio, el evangelio del reino, que no sea deleitándonos. Claro que en el camino hay luchas, claro que en el camino hay adversidades, claro que en el camino hay guerras, claro que en el camino muchas veces hay transiciones o circunstancias o momentos puntuales de dolor, de lucha, pero aún esos momentos cuando nosotros podemos ser completados en Él y desde Él, terminan como fin generando esta capacidad de deleite, esta capacidad que realmente lo llena todo en nosotros, y es importante que aún nosotros hoy podamos entender la importancia de deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en el Señor básicamente significa ser suaves y maleables en sus manos. Sí, la palabra del Señor nos hablaba que somos barros en las manos del alfarero, que Él pueda modelarnos, que Él pueda darnos la forma con la cual nos creó, nos diseñó y nos puso en el lugar que hoy nos encontramos. Maleables en sus manos para que su voluntad se impregne, se active en nosotros, en vos, en mí, de tal manera que sus deseos puedan ser nuestros deseos, que sus deseos sean los que realmente y verdaderamente pesen más en nosotros, ya que no sean sus deseos, sino que sean
nuestros deseos, porque lo mismo que Él siente, nosotros sentimos, y lo mismo que Él anhela y desea, nosotros deseamos. Que aún al confrontar esto hoy, todo deseo ajeno y contrario a la voluntad y al consejo de Dios se ha expuesto, se ha quitado delante de nosotros, y que realmente Dios pueda volver a establecer esta condición de su corazón en nuestro corazón. Es un tema del cual es la fuente que me aconseja mi corazón y mis deseos, o el consejo de Dios. Es la fuente de donde yo voy a tomar el consejo y luego voy a activar en las demás cosas de mi vida. Voy a operar desde las decisiones. Una es escuchando a mi corazón, a sus deseos, y todo esto camuflado por las voces de seducción y de tentación que habitualmente se sueltan, o esta lámpara que hoy vamos a volver a encender, que es en esta dependencia continua de buscar el consejo y la dirección de Dios en todo y para todo. Necesitamos abrirnos al espíritu de consejo, ¿no? Como hijos y también como familia. Necesitamos que el espíritu de consejo hoy a cada uno de nosotros nos ayude a detectar dónde pueden estar bajos nuestros muros como familia, o bien dónde no hay muros. Necesitamos ver qué influencias afectan nuestras decisiones y perdemos a causa de ellas la dirección del Espíritu Santo. Detectemos nuestra manera de pensar y actuar, dónde puede haber penetrado la mente polifacética del espíritu de este mundo. En qué áreas el espíritu fereceo ha traído una mentalidad escasa, destruyendo nuestros sueños en Dios y su propósito, operando en una visión no ajustada al plan de Dios. ¿En qué cosas las circunstancias del pasado han definido nuestros límites y no Dios? ¿Dónde estamos siendo descuidados, permisivos, y no estamos evaluando las consecuencias que esto puede traer sobre nuestras vidas y familias? ¿Dónde hay áreas de descuido en el mantenimiento de nuestra casa, en la vida diaria, en desorden, en dejadez? Y esta es la parte donde nosotros debemos activar la aplicación, poder una vez que finalice esta transmisión, permanecer ahí como familia, permanecer ahí delante de Dios. Y quizás te encontrás físicamente solo, como ya te hemos dicho, estás en familia porque estamos todos nosotros, pero lo más importante es que estás ahí con Dios, está tu papá, está el Espíritu de Dios, pero que podamos tomarnos un tiempo para poder evaluar esto, para poder permitirle al Espíritu Santo que en el poder escucharle y aún también en el poder exponer, si fuera necesario, algunas situaciones, en el poder conversar, en el poder hablar, en el poder revisar aún en esta realidad espiritual de este accionar de lo que hemos hablado, que el Espíritu de Dios pueda exponer nuestra condición para que realmente todo lo que ha estado operando bajo la influencia de los fereceos, Dios pueda quitarlo y que realmente podamos hoy ser encendidos y activados en lo que realmente Dios quiere traer como dependencia de su consejo y de su voz. Por eso creo que es importante que volvamos a refrescarte esto y que vuelvas a escuchar esta aplicación. Ya nos podés ayudar repitiendo quizás esto que recién mencioné, y que vos ahí en tu hogar puedas estar recibiendo esto, porque luego, una vez que oremos y terminemos con esta transmisión, será lo que te quede como tarea en tu casa y delante del Espíritu de Dios, para encender la lámpara del conocimiento de Dios y juzgar todo lo que se ha querido levantar en contra de esto. Abrámonos al espíritu de consejo como familia, que nos ayude a detectar dónde pueden estar bajos nuestros muros como familia, o bien dónde no hay muros. ¿Sí? Y acá van unas preguntas para analizar y para tener en cuenta si estamos con algún muro caído o no hay muro.
¿Qué influencias afectan nuestras decisiones y perdemos la dirección del espíritu? Detectemos nuestra manera de pensar y actuar donde puede haber penetrado la mente polifacética del espíritu de este mundo. ¿En qué áreas el espíritu fereceo ha traído una mentalidad escasa, destruyendo nuestros sueños en Dios y sus propósitos, operando en una visión no ajustada al plan de Dios? ¿En qué cosas las circunstancias del pasado han definido nuestros límites y no Dios? ¿Dónde estamos siendo descuidados y permisivos y no estamos evaluando las consecuencias que esto pueda traer sobre nuestras vidas y familias? Y por último, ¿dónde hay áreas de descuido en el mantenimiento de nuestra casa, en la vida diaria, en desorden y en dejadez? Amén. Por último, antes de poder orar, quiero recordarte que todo aquello que nosotros no obedecemos y no tomamos el consejo de Dios es considerado como incredulidad y como tal es considerado como injusticia. Muchas veces hemos catalogado, hemos definido la injusticia a un plano totalmente natural, a una mirada en cuanto a las cosas naturales. Y si bien también nosotros en todo lo que hacemos debemos manifestar la justicia de Dios, no la de los hombres, no la natural, cuando Dios nos habla, cuando Dios viene a establecer su consejo delante de nosotros y nosotros no somos obedientes a ese consejo, a esa voz, estamos actuando en incredulidad y por ende estamos siendo injustos. Cuando nosotros activamos la fe, dice que esa realidad nos es tomada en el cielo por justicia. De la misma manera, cuando somos encontrados en desobediencia y fuera del consejo de Dios, es tomada por injusticia. Que en esta noche sea el Espíritu de Dios hablándote, hablándoles ahí como casa, y que realmente todo lo que ha querido generar en sus vidas, que estén desprotegidos, que estén descubiertos, que aún no se apoyen en el consejo y en la dirección de Dios, que aún el modo de pensar sea en cuanto a la limitación, a lo natural, a la escasez y no a la dirección de Dios, que esto y aún lo que el Espíritu te pueda manifestar realmente hoy pueda ser quitado de vos, que toda realidad en tu mente y en tu corazón sea desconectada y desactivada. Es necesario que puedas tomarte un tiempo. A veces el tomarnos las cosas a la ligera y el simplemente hacer como remate el tan conocido amén y desconectarnos puede hacer que aún circunstancias o rasgos de este espíritu quieran seguir permaneciendo ocultos en nosotros. Pero al poder ser diligentes y escuchar hoy el consejo de Dios como cada uno lo va a hacer, que esto se pueda establecer en nuestras vidas, en nuestros hogares y obviamente en la realidad de cuerpo y en la realidad de congregación que nos encuentra a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Dios. Quiero invitarte que ahí en tu lugar puedas acompañarme en este tiempo de oración. Siempre que compartimos y exponemos algo, primeramente necesitamos convocar a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, pero entendemos y sabemos que lo más importante de todo lo que Dios ha depositado como semilla en este día en nuestros corazones necesita ser activado y necesita ser avivado por su Espíritu. Y es lo que vamos a hacer una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo que no solamente se limita a este día, a hoy, a este miércoles, sino a todo lo que vos estás haciendo en esta temporada, en estos días, en estos meses que están transcurriendo, y aún, Señor, lo que seguirás haciendo de ahora en adelante también. No solamente reconocerte, sino entender que al exponernos delante de tu Espíritu, estamos reconociendo y estamos habilitando a que tu Espíritu Santo nos vuelva a examinar. Con todo esto que hoy hemos expuesto acerca de esta realidad
que genera una dinámica espiritual a través de esta nación, los fereceos. Queremos exponer y juzgar todo rasgo que aún hoy pueda permanecer dentro de nosotros y responder a este mismo espíritu. Y en el nombre de Jesús poder confrontar, poder juzgar toda acción, toda intencionalidad que haya, Señor, generado que nosotros funcionemos desde una falsa apertura, desde una falsa amplitud, a permitir que otras voces, que otras ideas y que otros espíritus sean parte de nuestras decisiones, sean parte de nuestra vida diaria y aún sean parte de la vida, Señor, corporal, de la vida, Señor, congregacional que vos has establecido y estás, Señor, generando sobre cada uno de nosotros. Y que todo lo que nos ha encontrado sin muro, sin murallas, sin cerco de protección, pueda ser juzgado, Señor, realmente de cada uno de nosotros. Seas vos, Espíritu Santo, ahora trayendo luz, trayendo convicción, aún examinando e iluminando el interior de cada una de las vidas de los que estamos siendo parte de esta oración en este momento. Y que realmente, Señor, todo lo que se ha basado en una mentalidad de razonamiento humano, de apoyarnos en el deseo de nuestro corazón, de, Señor, minimizar y aún ser escasos, ser estrechos en cuanto a buscar tu consejo, en esta hora sea reprendido y sea juzgado en el nombre de Jesús. Toda dinámica mental, toda dinámica del corazón, toda dinámica que nos ha hecho ser insensatos, imprudentes en creer que podíamos decidir y que aún por no ser estructurados o por aún, Señor, no querer demostrar que realmente, Señor, no somos nada raro, haber permitido, Señor, mezclarnos, haber dejado que otras ideologías o otras voces nos adoctrinen y por sobre todas las cosas nos quiten del camino de tu voluntad. Padre, en esta hora te pedimos perdón por todo lo que hemos permitido, por haber sido permisivos a este accionar espiritual, a esta realidad de los fereceos en nuestras vidas, en nuestros hogares, aún en nuestra condición como padres, en la relación, aún en el conyugazgo, en la relación de padres con hijos, hijos con padres. Y aún, Señor, te pedimos que hoy vos puedas volver a activar en nosotros este sentido de conciencia, de responsabilidad, trayéndonos un entendimiento de los tiempos que vivimos, y aunque esta realidad de buscar tu consejo nos pueda permitir, Señor, continuamente levantar desde, Señor, la obediencia y la dirección de tu voz, los muros, Señor, la cobertura, tu protección en todo lo que emprendamos, en todo lo que somos, en todo lo que vos nos mandes y nos guíes y nos habilites a hacer. Y que aún, Señor, en vez de descuido y de distracción, lo que podamos continuamente hacer es permanecer en esta condición de velar y de ser centinelas en cuanto a tu voz y a tu dirección. Yo, Padre, hoy lo declaro, lo establezco, lo manifiesto y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu ahora en cada hogar, una vez finalizada esta transmisión, que ahí, Señor, con la melodía de fondo que nos acompaña, que sigamos, Señor, un tiempo más delante de ti, exponiéndonos, analizándonos y aún, Señor, confesando o exponiendo aquellas cosas que como familia vos nos estés mostrando y hayamos identificado. Papá, te bendecimos, te exaltamos y volvemos a darte gracias, porque vos no dejás nada librado al azar y vos nos das el entendimiento, vos llegás primero y vos siempre te adelantás a que otra voz y a que cualquier realidad y embate de las tinieblas pueda venir y pueda encontrar brecha. Que hoy podamos alinearnos, que hoy podamos cerrar todo hueco y que hoy podamos quitar todo accionar y toda dinámica de los fereceos de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros hogares y también, Señor, de todo lo que tiene que ver como iglesia y como congregación. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te reconocemos
y nos exponemos, Señor, bajo la guía y la dirección de tu Espíritu, en esta disposición a que vos nos muestres, nos hables y aún, Señor, manifiestes lo que tengas que manifestar sobre cada uno de nosotros, papá. Lo recibimos con sencillez de corazón, con humildad y aún, Señor, con atención de responsabilidad, porque sabemos, Señor, que proviene de ti, Señor, y aún queremos ser entrenados no solamente en lo que vos ya has encendido, sino que hoy realmente se pueda impregnar y se pueda encender esta capacidad de poder buscar tu consejo en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Y ahora, para poder cerrar este tiempo, vamos a proceder a hacer esto también de manera simbólica, poder encender la lámpara del Espíritu de Consejo de Dios, para que esta lámpara del Consejo de Dios en este día, en este momento, vuelva a brillar en cada uno de nosotros y también este espíritu de consejo pueda establecerse, pueda enraizarse en cada hogar y en cada familia presente en este momento, en esta transmisión. Declaramos el espíritu de consejo de Dios encendido, establecido, avivado y afirmado hoy sobre cada uno de nosotros. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos y te animamos a que puedas seguir delante de Dios y puedas tomarte un tiempo para permitirle al Espíritu Santo que pueda traer en evidencia toda esta realidad y todo esto que se ha soltado en este día. Paz y que Dios te bendiga. Resucitados en Él, sentados en lugares
sella con tu fuego, sella con tu espíritu.